Buenos días, bienvenidos al primer podcast misceláneo de la Arica College. Soy Pilar Lelas, profesora de Educación Física, y estaré durante las siguientes semanas comentando junto a diversos invitados variados temas de interés para nuestra comunidad y población en general. Los invito a escucharnos y dejar sus comentarios o sugerencias de temas en mi correo elena.lelas@aricacollege.cl, indicando en el asunto podcast. Como bien saben, el brote de COVID-19, también conocido como coronavirus, es un problema mundial que tiene a las altas autoridades de salud intentando controlar la situación. Y producto de esto, gran parte de la población está atravesando cuadros de estrés, afectando su bienestar físico y emocional. En la primera sesión de este podcast, hemos invitado a las psicólogas Neidy Cornejo y Carolina González, miembros de nuestra comunidad educativa, con quienes conversaremos acerca de los cambios emocionales que está sufriendo gran parte de la población producto del encierro y aislamiento social, además de conocer la importancia de establecer rutinas y actividades diarias para mantener un estado anímico favorable. Buenos días, Neidy y Carolina, ¿cómo han estado? Hola, Pili. Bueno, chiquillas, ahí están Neidy y Carolina. Les contamos que estamos haciendo una sesión a través de internet, así que vamos a comenzar hablando y haciendo algunas preguntas en relación al tema donde ustedes son las expertas, chiquillas. ¿Ya? Y vamos a partir en primer lugar consultándoles a qué se refiere el término o cuando hablamos de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Como para ir poniendo un poquito en contexto a las personas que nos van a ir escuchando. Bueno, no sé si quieras hablar tú, Carola. Sí, ahí vamos a... Nosotras, obviamente, las psicólogas siempre somos muy buenas para hablar, así que ahí nos vamos a organizar bien. No se preocupen, ahí vamos moviendo los tiempos, manejando. La salud mental más que nada se reduce a lo que es el bienestar emocional, ¿ya? El bienestar emocional, psicológico y claramente social, que es algo que se está viendo amenazado hoy en día con esta pandemia. Claro. Obviamente el bienestar emocional, psicológico y social influye en cómo nosotros vamos a pensar, en cómo nosotros vamos a sentir y cómo vamos a actuar en la vida, ¿cierto? Entonces, obviamente, teniendo este equilibrio, ¿cierto?, entre el bienestar emocional, psicológico y social, es cómo esto va a influir y va a determinar cómo nosotros vamos a manejar las dificultades que se van a presentar en la vida. Y quizás a lo mejor cómo las manejamos es donde se produce la mayor parte la problemática, sobre todo frente a la situación que estamos viviendo ahora, en la cual existe una nueva forma de vivir, tenemos que estar en casa, ¿cierto? No podemos tener la misma rutina que teníamos antes, tenemos que adecuar nuevas rutinas a nuestra vida. Entonces, finalmente, quizás ahora eso se puede estar viendo un poco en peligro, un poco afectado por la realidad en la cual estamos presentando. Sí, Pili, sumándome un poquito a las palabras de la Carola, es más que todo que las personas también son conscientes en realidad de sus propias capacidades, ya estando en un estado de bienestar, y eso obviamente nos permite a nosotros afrontar las tensiones normales de lo cotidiano de una manera rendidora, por así decirlo, normal. Ya, obviamente, si hay una alteración de la salud mental, nuestras capacidades disminuyen, no tenemos las mismas habilidades para seguir desenvolviéndonos de manera normal en nuestra normalidad, entre comillas. Entonces, más que todo a eso se aboca la salud mental, a estar en un estado de bienestar completo, como decía recién la Carola. Qué bueno. Exacto. Es un tema súper amplio, yo creo, para desarrollar, chiquillas, y a mí me entra la duda acá cuando hablamos de este encierro que estamos viviendo todos, en realidad, todo el país y gran parte del mundo. Obviamente este encierro y estos tiempos que vamos a pasar dentro de nuestra casa sin interactuar deben traer algunos síntomas y algunos signos, ¿cierto?, a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Quisiera saber si nos pueden orientar un poco de eso, que de repente yo he escuchado, incluso yo he sentido, no sé si es alguno de ustedes, pero que hay días que uno anda más triste, anda más irritable. ¿Son esos síntomas que pueden, o signos que pueden estar relacionados con el encierro? Si me pueden contar más o menos si tiene que ver.
Sí, obviamente, claramente que hay un efecto dentro de la misma salud mental que hablábamos recién, ¿cierto? A través de la cuarentena, o sea, estos periodos de encierro que básicamente a nosotros nos generan una incertidumbre de no saber cuándo esto va a parar o cuándo va a terminar o cuándo vamos a poder volver a ver a las personas que queremos o volver a nuestras rutinas. Y entonces, netamente lo que genera la cuarentena son sintomatologías asociadas a estrés agudo. Y por ejemplo hay sensaciones mayores de agotamiento, de desapego, de ansiedad. Estamos mucho más irritables dentro de nuestras casas. También el tema de la convivencia se hace mucho más complejo. De hecho, dentro de este periodo igual hay muchas parejas que tienen conflicto, hay mayor conflicto con los hijos, porque claro, tenemos siempre nuestra estructura como armada, por ejemplo, en temas de crianza, en temas de comunicación, pero obviamente nuestras actividades cotidianas se han visto limitadas, entonces esto igual genera que nosotros estemos como más irritables. También hay dificultades para dormir, hay poca concentración. Ahí también uno está más propenso a generar ira, hay un agotamiento emocional mayor y también hay días que uno obviamente va a estar con un estado de ánimo más bajo. Claro. Y esto, claro, Carolina, complementándolo con lo que dice Neidi también y como sumándole un tema, además de los signos y síntomas, ustedes observan o como profesionales de su área, la falta de socialización, el no contactarnos con gente, el no tener contacto físico, no conversar con las personas que habitualmente nos relacionábamos, ¿afecta también a cómo nos sentimos diariamente, a nuestra salud mental, a nuestro ánimo, a nuestro estado anímico? ¿Afecta esta falta de relación con otras personas? Claro, sí, efectivamente. Hay tipos de personalidades las cuales no tienen una tendencia en la cual sociabilizan mucho, pero claramente la falta de, principalmente la falta de rutina a la cual nosotros estábamos acostumbrados es la que está afectando mayormente en términos emocionales. Como hablaba Ney, toda esta situación emocional, esta respuesta emocional que se está viviendo frente a esta pandemia, que se reduce en estrés, también en angustia y en ansiedad. Entonces, quizás a lo mejor tratar de mantener dentro de lo posible hábitos que sean saludables dentro del hogar, ¿ya? Por ejemplo, claro, nosotros como departamento o como equipo de convivencia escolar enviamos una pauta en la cual salen algunas sugerencias de las cuales cómo poder lidiar con esto en el diario vivir. Y dentro de eso destacamos bastante lo que son las rutinas. Mantener las rutinas dentro de la semana para que obviamente esta situación emocional no nos afecte tanto y no lleguemos a desbordarnos por esto, a pesar de que es complejo. Esa sería una de las formas de poder lidiar, de poder mejorar nuestra salud emocional también, manteniendo estas rutinas, o sea, te refieres con rutinas, horarios, quehaceres que sean cotidianos, pero que se repitan día a día para ir mejorando también este sentimiento del encierro, que es donde no hay responsabilidades de repente. Claro, o sea, en el fondo como recordar que obviamente esta situación es transitoria, ya que dentro de casa ojalá los adultos motiven y apoyen la mantención de rutinas y actividades cotidianas, ya. Obviamente estas actividades cotidianas favoreciendo los hábitos de sueño, hábitos de alimentación, ejercicio físico y obviamente dentro de lo posible mantener las actividades escolares. ¿Ya? Hablando específicamente de los niños y de los adolescentes, o sea, de nuestros estudiantes, ¿ya? Sí, y obviamente muy fundamental tratar de generar horarios y rutinas dentro de la semana y poder hacer una diferencia con el fin de semana, en el cual entiendan que el fin de semana pueden distenderse, pueden relajarse y hacer algo que desconecte un poco a la familia de lo que es tanta información, ¿cierto? Porque estamos, sobre todo ahora que estamos trabajando este teletrabajo, tenemos mucho acceso a información constantemente y eso también aumenta el estrés. Sí, de hecho,
agregando un poquito sumándome un poquito a lo que decía la Carola recién, es importante que recordemos que a lo que nosotros nos hace humanos es esta capacidad de poder comunicarnos y la necesidad continua de estar socializando con el otro. Entonces, esto obviamente hace que todos los factores que quizás en algún momento nos pudieron haber afectado dentro de la normalidad del cotidiano vivir, no se hayan notado tanto como ahora. Pues la sensación de, claro, de no poder tener contacto directo con el otro, a nosotros ya nos dificulta un poco el realizar nuestras actividades como comúnmente lo hacíamos, ¿ya? Y claro, pues hay muchos factores que generan que nosotros nos sintamos estresados, por así decirlo, durante este periodo, que tienen que ver con la duración de la cuarentena, con el miedo a que nosotros también nos podamos infectar. Hay sentimientos, sensaciones de frustración de repente por no saber qué poder hacer frente a esta situación, o por no saber cómo conllevar esta situación también. El tema del aburrimiento, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Yo creo que la problemática ahí quizá va más con los chicos más preadolescentes, adolescentes, ¿cierto? De que, claro, tienen acceso constantemente a internet, pero para ellos también es fundamental estar en contacto con sus pares, porque en esa etapa justo se están definiendo a través del contacto con sus pares. También obviamente el suministro inadecuado, o sea, hay muchas familias que en este tiempo también han perdido sus empleos, están con inestabilidad económica, y eso también afecta a que uno se sienta mayormente estresado dentro de este periodo de cuarentena. Y sobre todo yo creo que lo más importante es que la información inadecuada, o sea, el acceso infinito que tenemos a internet nos genera que podamos acceder a un montón de información que realmente no sabemos si es información real o información que es inventada por páginas, y obviamente esto genera que nosotros también estemos como más a la defensiva frente a esta misma pandemia, porque no sabemos en realidad si es así, si no es así, qué hacemos o no hacemos. Bueno, ese es un tema complejo también, porque entendemos que las familias obviamente no tienen solo un hijo la gran mayoría, y las dificultades para poder estar supervisando cada lugar en internet donde navegan sus hijos es a veces complejo, ¿cierto? Sin embargo, ahí dejamos claramente esa responsabilidad y ese encargo de que tengan mayor vigilancia a los niños. Como dicen ustedes, la información es variada y no solamente relacionada con la pandemia, sino que en múltiples temas. Por lo tanto, tiene que haber ahí un cuidado único con los niños, con los jóvenes. Claro, igual frente a eso, Juli, igual disculpa un alcance frente a eso. Yo creo que igual es importante que los padres supervisen de que sus hijos tengan conexión con sus amistades como de una manera creativa, en realidad, a raíz de la forma en que estamos viviendo, y también las familias en conjunto establecer tiempos de desconexión de las redes sociales como familias. Y quizás a lo mejor ahí es donde yo apunto a hacer la diferencia entre las rutinas de la semana y las rutinas del fin de semana, porque ya todos los integrantes de un grupo familiar, y que está pasando en todos los hogares, está viviendo esta pandemia con una cuota de estrés importante, y además que, apuntando a lo que manifestaba Ney, no todas las familias están enfrentando esta pandemia de la misma manera. Entonces, claro, hay familias en las cuales, claro, se ha perdido trabajo, hay familias que están viviendo en carne propia lo que es tener el COVID, familias que están haciendo cuarentena. Entonces, todas las realidades tienen una cuota de estrés importante, y por eso es tratar de organizarse y minimizar un poco el estrés o la angustia que pudieran estar sintiendo con estas rutinas saludables, ¿cierto? Uh-huh. Dentro de lo que se pueda. Es lo que se recomienda, es lo que todos están recomendando. Si tener ciertos hábitos, desde el principio se dijo, ¿cierto? Esto no son vacaciones, la vida tiene que continuar, y para eso tiene que haber hábitos, rutinas y una organización para que sea mentalmente y emocionalmente saludable para las personas. Sí. Ahora, ahí la Carolina comentó algo relacionado con que hay familias que están viviendo en carne propia los contagios, que están en cuarentena porque han tenido contacto con personas con COVID-19, y otras personas que también
están positivos con COVID-19. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros, ustedes desde el área de la psicología, recomendarle a la gente, de qué manera puede uno entregarle apoyo a estas familias? Y también cómo actuamos como sociedad cuando sabemos que hay familias que están contagiadas. ¿De qué manera nosotros podemos brindarles apoyo? Y también, ¿cuáles son las características generales de las personas o de la sociedad en general al momento de enfrentarse a alguien contagiado? Pili, mira, yo creo que dejar en claro que si bien todas las personas dentro de este periodo de cuarentena, de confinamiento, estamos pasando por sensaciones que se extreman de manera significativa, las personas con COVID igual manifiestan otro tipo de emociones, como un temor mayor, un nerviosismo, ¿cierto? Tristeza quizás, y culpabilidad, pensando que a lo mejor no tomaron las medidas suficientes como para poder evitar esta situación, ¿ya? Y obviamente que hay una situación de trauma, tanto a nivel familiar como en los niños, referente a que están vivenciando una situación que no saben cómo va a terminar. Entonces yo siento aquí que hay dos palabras claves que nosotros podemos integrar para poder ayudar en relación a la comunidad en general y a estas mismas familias, que tiene que ver con un tema de la empatía, ¿cierto? De nosotros poder tratar de ponernos en el lugar del otro, de tratar de ayudarlos, de acompañarlos, de no discriminarlos. Ayudarlo claramente tomando todas las medidas y los resguardos correspondientes, no dejando de comunicarse con ellos, sobre todo las personas que son cercanas a estas familias, tratando de que mantengan las mismas rutinas que comentaba la Carola recién, y también un poco de que la sociedad tenga esta capacidad de ser más altruista, ya, de que claro, de que ellos, que mantengamos esta sensación efectivamente de que nosotros haciendo una cuarentena voluntaria, estamos ayudando a estas personas que sí o sí están haciendo una cuarentena de manera obligatoria. Ya, ahí igual hay una diferencia importante, porque claramente cuando hay una cuarentena voluntaria, la familia lo más probable es que tome de mejor manera este proceso, porque ellos sienten que están haciendo un bienestar a la sociedad, sienten que están ayudando al otro a través de sus conductas. Ya no así la obligatoria de que, claro, le están imponiendo algo de que ellos a lo mejor no querían, pero es porque se ven directamente afectados. Entonces, yo siento que estas palabras son claves para que nosotros podamos sí o sí hacer un acompañamiento a estas familias que obviamente lo están pasando mal, no sé si tanto por el tema de la enfermedad en sí, pero sí con el tema social, sobre el estigma, sobre el temor quizás, o sobre el rechazo de las personas de tener contacto con ellos por temor a contagiarse, pero eso también viene de la mano con la desinformación que hablábamos recién, con los pocos resguardos que se puedan tomar frente a la enfermedad, ya, así que el acompañamiento es clave para poder enfrentar estas situaciones con estas familias. Gracias, Neide. Carolina, cuéntame qué opinas acerca de este tema último que comentamos. Sí, yo, me tomo un poco de las palabras de Ney, que efectivamente estas palabras claves como empatizar, ¿cierto? Empatizar porque en realidad esto no es algo, esta pandemia que llegó no es algo que se buscó, es algo que apareció, y dentro de todo, todos los que tenemos familia estamos tratando de resguardarnos y de cuidarnos, y claro, el tema de sentirse culpable, ¿cierto? Esta sensación de culpa, hay muchos casos que no sé si, me imagino que muchos de ustedes y de los que nos van a escuchar también sabrán de que hay muchos testimonios en los cuales hay familias en que se cuidaron mucho y de pronto igual existe un contagio. Entonces ahí entra mucho lo que es claramente la angustia, ¿cierto? La culpa, pero ellos no lo buscaron. Y en el fondo uno tiene que saber empatizar con eso, y las redes de apoyo son fundamentales. Y las redes de apoyo son claramente la familia que nos rodea, las personas, ¿cierto?, que conocen a esta familia que pudiera estar en cuarentena o presentando, ¿cierto?, el COVID. Eso es fundamental en primera instancia. Y estas redes de apoyo claramente estar presentes, detectar cuáles son las necesidades de la familia, ¿cierto?, en esta situación, y ofrecerles el apoyo de manera efectiva,
¿cierto? Dentro de lo que se pueda, dentro de las medidas posibles. Y obviamente otorgarles confianza, ¿cierto? Y otorgarles también la información necesaria para motivarlos a que ellos sientan que pueden salir de esta situación, porque mucho de la sensación que trae esta pandemia es la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que genera angustia y lo que genera que los niveles de estrés aumenten. Porque todos decimos, claro, esto va a ser transitorio, pero en realidad no sabemos cuándo va a terminar. Entonces la incertidumbre es lo que los mantiene constantemente con esta ansiedad y con esta angustia. Entonces, claro, sumarle todo lo que estamos viviendo, toda la sociedad, más el miedo que tú mencionas de no saber si van a poder salir de la situación de salud en la que se encuentran. Exacto, porque cuando tú te pones en esa situación, cuando logras empatizar, ¿cierto?, con las realidades de estas familias, lo primero que tú escuchas, por lo menos que yo he podido tener la oportunidad de conversar con algunas familias que están en cuarentena, es el temor que qué va a pasar, iremos a superar esto, porque también no hay que olvidar y hay que recalcar de que esta pandemia está asociada claramente, uno le pregunta a la familia a la muerte, por ejemplo. Sí. Tenemos miedo si no vamos a salir de esto, si nos contagiamos, si no logramos. Hay personas obviamente que el COVID lo asumen como un resfrío y logran superarlo, pero hay personas que se van empeorando porque tienen algunas condiciones de salud previas. Entonces, es muy importante, yo creo que en nosotros, como en nuestro rol de psicólogas del Colegio Arica College, que trabajamos con muchos alumnos y claramente detrás de estos alumnos están sus familias, lo que más podemos entregar desde nuestro rol es una escucha activa y entender cuáles son las necesidades que tienen estas familias y obviamente preocuparnos por esto y tratar de responder frente a estas necesidades, ¿cierto? Y siempre entregando un mensaje positivo, un mensaje de motivación, y claro, y de que sí, de que lo van a lograr, de que van a estar bien, porque la primera pregunta al principio cuando comenzamos esta entrevista, Pilar, hablamos de la salud mental. Claro. Y la salud mental es transversal a todo lo que hace el ser humano. O sea, si tú tienes un bienestar emocional, psicológico, ¿cierto? Entonces, en el fondo tú vas a reaccionar bien, vas a lograr dormir bien, vas a lograr tener tus hábitos saludables, vas a lograr alimentarte bien si tu salud emocional está bien. Entonces, a estas familias nosotros tenemos que tratar de entregarles eso, un bienestar emocional, y responder positivamente a sus necesidades. Claro, de ahí parte todo, o sea, el tener después optimismo para poder enfrentar una situación de salud negativa. Exacto. Sí, de hecho el optimismo igual tiene que ir de la mano con esta capacidad de seguir soñando, de seguir proponiéndonos metas, objetivos. Está comprobado de que la capacidad de seguir como tratando de crecer de alguna manera, nosotros igual nos genera un estado positivo en cuanto al ánimo. Son mejores los pronósticos en realidad, porque no quedamos como en esta etapa de estancamiento, por decirlo de alguna manera, durante la cuarentena, sino que nosotros seguimos con propósitos día a día. Entonces eso igual a nosotros nos mantiene con otra perspectiva durante esta situación y cómo afrontar también. Sí. Y en el duelo de pensar que qué va a pasar, y siempre con la mirada negativa. Niñas, yo creo que es un tema súper amplio para hablar. Nosotras el otro día le contamos a la gente que nos está escuchando que estuvimos conversando y son temas que dan para varias sesiones más, pero por el tiempo vamos a ir finalizando, y yo en primer lugar les quiero agradecer, chicas, el tiempo, la disposición que han tenido para poder conectarse. Es un tema súper interesante. Sin embargo, ya hemos conversado y lo más probable es que vamos a tener algunas sesiones más adelante para poder conversar algunos otros temas que son de mucho interés para toda nuestra comunidad y para la población en general. Así que les quería agradecer, chicas, espero contar con su presencia en una próxima oportunidad. Por supuesto. Son temas contingentes, importantes de hablar, y vamos a ir ya finalizando esta sesión. Les quería dar las gracias
Y no sin antes dejar a todas las personas invitadas a que nos sigan escuchando y comentando qué temas quisieran que trajéramos conversación en futuras sesiones. Y no olviden que pueden dejar sus comentarios o sugerencias al correo elena.lelas@ericacollege.cl indicando en el asunto podcast. Así que un abrazo, Neidi, Carolina. Igual para ti, Pili. Para ti. Carola. Muchas gracias por esta sesión y nos estamos viendo. Que estén súper bien. Igual ustedes, salir necesario solamente. Quédense en casa, chiquillos. Sí, está todos cuidándose. Un abrazo para ti y para todos, para toda la comunidad. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Neidi.